que gobernó Egipto y no a un pueblo. Sabemos que venían de Asia Menor. Y cuando el reino de Egipto se desmoronó en el siglo XVIII a.C., es decir, durante la 13ª dinastía, le resultó fácil establecer un sistema de vasallaje y adoptaron oficialmente el estatus de faraones. Una estatua funeraria encontrada en Avaris nos da pistas sobre el aspecto que pudieron tener estos asiáticos. Es especialmente interesante el peinado en forma de hongo y las túnicas con franjas de colores. La piel del hombre tiene un tono amarillento. El cetro de madera que porta en la mano indica que era un alto funcionario. La búsqueda de estos extranjeros nos conduce a las cámaras funerarias de Beni Hassan, a cierta distancia de Avaris, en el Egipto Medio. Estos inmigrantes del Próximo Oriente aparecen en los muros tal y como los veían los egipcios. Son fácilmente reconocibles por su afilado perfil, sus barbas y peinados, por el tono amarillento de su piel y por los coloridos dibujos de sus ropas. Claramente diferentes de los egipcios representados en los mismos murales. A diferencia de los altos funcionarios de Avaris, estos hombres pertenecen al pueblo llano. La estatua de Avaris evidencia un considerable ascenso social de este pueblo inmigrante. En mi opinión, lo que vemos aquí es un aristócrata urbano que ostenta un cargo de mucha importancia y que se hace representar con un atuendo procedente de Asia Menor. Como el resto de la población asiática, no ha adoptado el estilo egipcio, sino que ha conservado plenamente su identidad. Esto parece indicar que estos asiáticos que vivían en Egipto eran gente muy segura de sí misma. Lo que resulta curioso es que los egipcios utilizaban el nombre Amu para denominar a estos asiáticos, la misma palabra que utilizaban para los esclavos. Estos esclavos se convirtieron en reyes. Su ascenso al poder fue un proceso de siglos. No sabemos con exactitud qué ocurrió en Avaris hacia el año 1650 a.C., pero todo parece indicar que este pueblo de inmigrantes de Asia Menor tomó el poder y coronaron como rey a uno de los suyos, un rey con el estatus de faraón. En esta inscripción grabada en la jamba de una puerta se puede leer el nombre de los nuevos soberanos, Ixos, que significa gobernantes de tierras extranjeras. Está escrito en jeroglíficos para que todos los egipcios pudieran leerlo. Era algo increíble. Por primera vez unos extranjeros reinaban en Egipto. Estos asiáticos eran conocidos desde hacía mucho tiempo. Se habían asentado en Avaris, al este del delta del Nilo. Cuando el poder central se debilitó, se hicieron con el poder en esta región. El imperio pasó a tener dos centros, uno en el delta oriental del Nilo y el otro en Tebas, lo que hoy es Luxor. Los Ixos extendieron su poder por todo el delta del Nilo sin encontrar oposición. La próspera ciudad comercial de Avaris se convirtió en su capital. El complejo palaciego que Manfred Wittak está excavando desde 2006 pudo ser la residencia de los monarcas. Estos parecen ser los cimientos de una gran ala administrativa. Una proyección geofísica muestra las impresionantes dimensiones de la ciudad de los Ixos. A finales de la era de los Ixos, Avaris llegó a tener una extensión de 250 hectáreas y hemos calculado que vivían entre 25 y 30.000 personas en la ciudad. Era una ciudad enorme para aquellos tiempos, quizá una de las más grandes de todo el Mediterráneo oriental.
Los extranjeros siguieron cultivando su propia cultura. Sus ritos y tradiciones se extendieron. En Avaris, el dios de la naturaleza Baal se fusionó con la divinidad egipcia Set, dando lugar al nuevo culto de Set-Baal. Había nacido un nuevo dios, y durante el reinado del monarca Ixo-Apophis se convierte en la deidad central. El culto a un dios único era un concepto absolutamente extraño en Egipto. Podríamos aventurarnos a decir que este fue el primer paso hacia un pensamiento monoteísta en el sentido más amplio. Y es posible que la expulsión de los Hyksos estuviese conectada con la idea de que los egipcios no querían que les obligaran a adorar a un dios único. Mucho después de la expulsión de los Hyksos, la reina egipcia Hatshepsut proclamaba: «He restaurado lo que fue destruido cuando los asiáticos estaban en Avaris, y los más desvergonzados de entre ellos derribaron lo que había sido creado, pues gobernaban ignorantes del dios Ra». Cuando los faraones reconquistaron Avaris a mediados del siglo XVI a.C., destruyeron hasta el último rastro de los Hyksos. Los tiempos de los reyes extranjeros debían ser olvidados, pero al hacerlo, los egipcios crearon un enigma. Hoy en día los científicos se enfrentan al desafío de reconstruir la verdad sobre este pueblo legendario a partir de diminutos restos arqueológicos. ¿Existe alguna relación, como afirmaba Manetón, entre los Hyksos y el pueblo de la Biblia? ¿O su teoría es un caso temprano de ficcionalización de la historia? En este caso la respuesta nos la dan pequeños trozos de sellos, no grandes restos de templos o estatuas. En las ruinas de Avaris, Manfred Wittak ha encontrado varios sellos con motivos humanos y animales, y 6 sellos con nombres. Uno de ellos es un nombre bíblico: Jacob. Es posible que en el Antiguo Testamento se incorporasen recuerdos del tiempo de los Hyksos a través de Abraham, Sara, Isaac y sobre todo Jacob. Uno de los reyes Hyksos se llamaba Jacob y varios tienen nombres compuestos que incluyen el de Jacob. Estos nombres proceden de lenguas semíticas y aparecen más adelante en el Antiguo Testamento. El descubrimiento del nombre bíblico Jacob en un sello del tiempo de los Hyksos ¿puede significar que estos podrían haber sido el pueblo de la Biblia? Los arqueólogos han descubierto una fosa que puede contener algunas respuestas. Trozos de vasijas de barro, astillas de huesos de animales y cenizas han sido hallados aquí, en mitad del complejo palaciego, en un patio a 2 metros bajo los cimientos. Podrían ser los restos de una comida propiciatoria, quizá parte de un ritual de partida. La Biblia describe el Pesaj como una comida propiciatoria, después de la cual todos los restos tenían que ser quemados antes de la partida de los israelitas de Egipto. La fosa ceremonial de Avaris sugiere un ritual cultural similar. Los que participaron en él destruyeron los restos de la comida junto con la vajilla y las vasijas de barro. A partir del análisis de los restos de cerámica, los arqueólogos han concluido que posteriormente el palacio fue abandonado. No sabemos qué pudo causar que los habitantes del palacio dieran este paso. ¿Se sentían los Hyksos en peligro en su propia capital? La historia dice que solo gobernaron 50 años más en Avaris, antes de ser expulsados por la fuerza. Mediados del siglo XVI a.C.
Durante décadas, los faraones egipcios han intentado sin éxito arrebatar el poder a los hicsos y unificar de nuevo todo Egipto. Finalmente, el faraón Amosis I reconquista la ciudad de Avaris y pone fin a un siglo de dominio extranjero. Pero la expulsión de los hicsos sigue siendo un misterio. En Avaris no hay rastros de ninguna batalla. Pero a 30 kilómetros, los arqueólogos que excavan en Taru están trabajando en la reconstrucción de los hechos. Han encontrado restos de las fortificaciones originales. Este era el puesto defensivo estratégico de los hicsos en el desierto del Sinaí. Durante los tiempos de Amosis I, se produjo una ofensiva militar contra Taru antes de llegar a Avaris, porque Taru era una posición militar importante para proteger a Avaris. Los egipcios eran lo bastante inteligentes como para cortar la comunicación de Avaris con el este, para aislar la ciudad antes de atacarla. Esta era la única entrada de Avaris, y creo que la batalla contra los hicsos tuvo lugar aquí. La caída de la fortaleza de Taru es una victoria decisiva para el faraón Amosis I, que conducirá a la expulsión de los hicsos. Y tenemos el relato de un testigo ocular. Este extraordinario testimonio de la conquista de Avaris se encuentra en el Kab, en el Egipto Medio, en una cueva excavada a cierta distancia del yacimiento principal. Es el relato de un soldado, Amosis Sebana, que luchó junto al faraón Amosis I en Avaris. Las inscripciones de su tumba hablan de sus aventuras guerreras. Cuentan que avanzó tras el carro del faraón, que luchó a su lado en Avaris contra los hicsos y que participó en el saqueo de la ciudad. Estaba con el rey durante el asedio de la ciudad de Avaris, y por ello recibí mi botín, un hombre y 3 mujeres, en total 4 personas. Su Majestad me los dio como esclavos. El faraón Amosis I y su ejército expulsaron a los hicsos de Avaris y los persiguieron hasta su fortaleza de Saruhen, en el sur de Canaán. Asediamos Saruhen durante 3 años. Al final, Su Majestad tomó la fortaleza. Yo recibí oro por mi valentía. El reinado de los hicsos fue traumático para los egipcios y siguió siéndolo muchos años después de su fin, porque los hicsos, asiáticos, miserables gentes del desierto, eran considerados por los egipcios culturalmente inferiores. Aquellos salvajes habían llegado a Egipto y habían arrebatado el poder a los faraones, a los hijos del sol. Aquello simplemente no era aceptable. Al defenderse de los hicsos, Egipto se convirtió en un poder imperial, invadió y ocupó Canaán y lo convirtió en su colonia. El sacerdote egipcio Manetón escribió sobre un pueblo que había partido de Egipto y que al parecer había fundado la ciudad de Jerusalén en Canaán. Este dato impulsó a algunos a buscar rastros de un pueblo cananita en Egipto y a centrar su atención en los hicsos y en su período en el poder. Sus nombres, sus rituales y su expulsión de Egipto son los principales paralelismos con la historia bíblica del Éxodo.